Bienvenidos a esta pequeña sesión sobre educación para la libertad. Esta sesión comprende 4 partes esenciales. Una primera en la cual analizaremos a grosso modo las propuestas que son comunes de los partidos tradicionales en torno a la educación. Después mostraremos algunas características de la educación libertaria y de las propuestas libertarias, para pasar a presentar en unos minutos cuál es la serie, porque no solo es este video, sino son 6 pequeños videos menores a 5 o 7 minutos. Y concluimos con una reflexión personal de las aplicaciones de esto a tu vida como persona, como papá, como joven. Lo primero es que Peñalosa, López, Pardo, los distintos candidatos a la alcaldía de Bogotá y en general a las distintas alcaldías, le dan un peso muy alto, muy importante a la educación. En verdad, todos los políticos de todas las latitudes, de todas las tendencias, lo hacen, y las razones son varias. La primera, que la educación requiere una colosal inversión, tanto del niño como de los papás, como de las editoras de textos, como del Ministerio de Educación. La segunda es que tiene un efecto y consecuencias a futuro muy grandes para el niño, para el joven, a lo largo de su vida educativa y laboral. Y lo tercero es que la educación va a decidir gran parte de la riqueza, de la productividad, de la calidad de vida de un país. Es decir, que en la educación hay muchísimo en juego siempre, y es la razón para que las propuestas políticas se ocupen de ella con mucho énfasis. A nivel de inversión, tenemos que calcular que hoy un niño que ingresa hacia los 3, 6 meses de edad antes de caminar a una guardería va a tener que destinarle 17.000 a 25.000 horas de su vida a educarse, desde jardín, preescolar, etcétera, hasta alcanzar su nivel más alto. Los papás de este niño van a invertir grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de esfuerzo, de sacrificio, de atención, de reflexión, de ayuda a este niño, y el Estado y la sociedad en conjunto invierte recursos enormes. Hoy en día en Colombia el rubro más grande es el rubro de educación, por encima de todos los otros ministerios. Además, la educación tiene consecuencias muy fuertes a nivel personal, porque va a decidir el rol del niño, si va a ser un gerente, va a ser un empresario, un directivo, trabajador independiente, empleado o desempleado, y va a decidir 40 años de la vida de este niño, de esta niña que hoy se están formando en las aulas. Es decir, que tal vez no hay nada más importante para ellos que su proceso educativo. Y por último, las consecuencias sociales son enormes. Según el grado educativo que tiene el promedio de la población, es fácil estimar cuál es el Producto Interno Bruto y cuál es el PIB por habitante, porque ello va a depender de la productividad, la eficiencia y, para la clase política, algo muy importante, los impuestos. En esencia, los candidatos plantean 3 ideas generales y muy comunes, que es ampliar la jornada hasta las 4 o 5 de la tarde, aumentar la cobertura, que es algo que ya prácticamente se está llegando al 90, 95%, en algunos casos al 100%. Segundo, mejorar la calidad de educación, que se entiende como seguir enseñando las mismas áreas de siempre con mejor calidad. Las mejores matemáticas, mejores ciencias, mejores sociales, mejor lenguaje. Y tercero, que es algo que es muy constante, piden y solicitan la mayor cantidad de recursos para el Ministerio de Educación, para que la educación de ese país, en este caso de nuestro país, sea de la mejor calidad posible. Sin embargo, hay una propuesta muy original, a mí me ha impactado muy fuertemente,
que es una propuesta que abre esperanzas de una nueva educación que viene del movimiento libertario y que la ha adoptado Daniel Raisbe con su propuesta para una Bogotá, con una educación esperanzadora. El primer punto es que él parte de constatar que la educación en Bogotá y en Colombia mucho más es tremendamente excluyente. Si bien la mayoría de niños ingresan a preescolar, muy pocos ingresan a primero de primaria, en el lapso de la primaria muchos, millones de ellos son excluidos del sistema educativo. De al final el bachillerato, los que se gradúan son una proporción pequeña a nivel del país, solo la mitad concluye. La otra mitad ha sido excluido en primero, segundo, tercero, en algún curso anterior. Es un problema crónico, gravísimo y que crea una inequidad aterradora. Lo segundo es que el movimiento libertario insiste en que la educación del siglo XXI no puede ser la misma del siglo XVII de Comenio. No podemos seguir insistiendo en que más matemáticas, más ciencias, más lenguaje, sino que es necesario crear, introducir unas áreas mucho más importantes, curriculares, para la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Tal vez para mí lo más innovador de la propuesta libertaria es que plantea que el fin último no es preparar fuerza de trabajo ni empleados, sino contribuir a que cada uno alcance su más plena realización, desarrolle sus potencialidades, sus talentos. Por eso es una educación para la autorrealización. Y lo cuarto, y que no es lo menos importante, es que el movimiento libertario plantea una educación flexible. No puede existir una misma educación, primero para todos los niños, porque todos los niños son distintos, y mucho menos para todas las regiones y todas las localidades. Debe haber una gran oferta educativa, debe haber una gran variación educativa para que decidan los que deben decidir la mejor educación para sus hijos, que no son los funcionarios del Estado, sino que tienen que ser los papás. Lo mejor de esta propuesta tan esperanzadora es que prácticamente no cuesta nada. Eso lo veremos en unos próximos videos. La serie se va a ocupar de presentar 6 ideas principales. Esta primera, una introducción a la educación libertaria. Una segunda, que se ocupa de cómo hacer que no sean excluidos la mitad, millones de niños y jóvenes colombianos. ¿Qué podemos proponer ante eso? Tercero, va a hablar de una educación pertinente que hoy se debería enseñar a sus hijos, a mis nietos, a los hijos de los colombianos, de los bogotanos en este caso. Cuarto, va a proponer una educación. ¿Qué es eso de una educación? No para formar empleados, sino para el desarrollo personal único y exclusivo de cada persona, de cada muchacho. Quinto, cómo se puede hacer una educación flexible, donde exista una amplia oferta de posibilidades educativas. Y cerraremos con una síntesis muy rápida de lo que vamos a analizar en estos videos. Aquí está apareciendo una conclusión de 3 ideas principales. La primera es que la educación es un asunto fundamental, cada vez lo será más. Sin embargo, los candidatos tradicionales políticos hacen en esencia 3 propuestas, 4 propuestas, que son las mismas de los últimos años, mientras que el movimiento libertario plantea una educación con 4 características básicas: que sea incluyente, que no excluya en el recorrido a millones de niños y jóvenes. 2, que sea pertinente y apropiada a las demandas del siglo XXI. Tercero, que sea una educación para la autorrealización de cada cual, que no olvidemos que cada uno de nosotros, que cada uno de nuestros hijos es distinto al otro, y que sea una educación dirigida y elegida por los padres. Esa es la idea. Dejamos esta reflexión, que es: ¿qué impacto cree usted que habría producido en su vida actual haber recibido esta educación con estas características?
y qué impacto cree que podría tener para su hijo una educación así. Esperamos que nos escriban a este correo y los invitamos a que nos acompañen en una segunda sesión muy interesante, que es el segundo video, que se titula Por una educación libertaria incluyente. Los esperamos.